Amadísimos hermanos en Cristo Jesús, lavados por su sangre, llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver la palabra en Romanos 1:18, aunque vamos a hablar más de la práctica que de teoría. Y sabrán por qué. Dice Pablo que la verdadera naturaleza del Dios invisible se ha revelado abiertamente por medio de su creación material, de modo que el intelecto de los hombres, que corresponde a la vida del alma, o sea, el pensamiento del hombre, puede caer en la cuenta y comprender así que Dios existe. O sea que si el hombre usara la cabeza, viera todas las cosas hechas increíblemente, no podría nunca pensar que la evolución hizo todas las maravillas que Dios nos ha regalado. Sí usaran la cabeza, pero el hombre natural, el hombre no nacido de nuevo, no piensa en Dios solamente cuando le llegan las cuentas, cuando necesita dinero, cuando la ve fea, cuando está en apuros. Y después es como el religioso. Yo veía pequeño cuando de la misa salía la gente y no solo la gente, el cura. De una vez con la caja de fósforos y el cigarro, casi lo prendían dentro de la iglesia. Cruzaban la calle y estaba la cantina que se llamaba La Nena. Y ahí era como seguir en misa. Claro, yo estaba pequeño, no podía entrar, pero sí lo veía. Los mismos que salían de misa estaban tomando. Y no solamente eso, el vocabulario y después los pleitos que se armaban antes. Porque antes la gente sí peleaba. Ahora no pelean, ahora puñalean y balean. Antes era pleito, pero eran pleitos frente a la iglesia y casi dentro de la iglesia. Iglesia, que Dios reprenda al diablo, la Babilonia antigua, la gran ramera, porque eso no es iglesia. La iglesia es donde pertenecemos nosotros. Hermanos, en la práctica nosotros tenemos que ver cómo nos metemos ese asunto en la cabeza, que hasta yo, que soy tan viejo, digo iglesia. Cuando iglesia, solo una hay, la que edificó Cristo. Pero nosotros decimos la iglesia Testigos de Jehová, la iglesia adventista, la iglesia católica, la iglesia mormona. Ahí estamos fallando, porque la iglesia es un grupo de hombres y mujeres que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, que fueron bautizados en las aguas conforme a la palabra de Dios, que recibieron el Espíritu Santo y cumplen con las leyes, decretos y mandamientos de Dios. Esa es la iglesia. La iglesia que no tiene que ver nada con el mundo, sino para llevarles la palabra. Salid de en medio de ellos, dice el Señor, y yo os tomaré como hijos. Entended esto. Salid de en medio de ellos. Nada de barritas con ellos, contando chistes, contando esto, riéndonos de todo, sino, y yo os tomaré como hijos. Mientras tanto, nos llamaremos hermanos, nos llamaremos cristianos, pero no somos parte de la iglesia de Dios, porque Dios vive la altura y la santidad, la altura y la santidad en la eternidad, con el quebrantado de corazón, con aquel que ha nacido de nuevo y que sigue las reglas de la palabra de Dios, que es el Verbo, que es Jesucristo encarnado en letras, como lo verán cuando lleguen a Apocalipsis. Como dije yo al principio, la Biblia es un libro, y si usted lo ve, tiene letras como cualquier otro libro. Pero los otros libros no tienen vida, a no ser que tú quieras hacer fantasía de ellos, como leer Peter Pan o Caperucita Roja. Tú te imaginas al lobo engañando a la abuelita y qué pereza, tener que comérsela y todo. Entonces tú puedes darle vida, pero es una vida de fantasía, no es una vida verdadera. Es como ir al Pato Lucas o al Conejo de la Suerte en las fábulas, o los cuervos, y los libros también. La Biblia también. Tú la abres
cualquiera la puede abrir y es un libro con letras. Pero si tú has nacido de nuevo, esa Biblia te habla. No es que la estás leyendo, es que es Dios que te está hablando por medio de profetas, por medio de patriarcas, por medio de apóstoles. Pero ella es la que te habla. No es que tú estás leyendo. Claro, si la estás leyendo por leerla, pues nada estás ganando, porque no es un periódico cualquiera. Aunque yo siempre digo que ese periódico mío de hace 6.000 años, donde aprendí y leo lo que pasó hace 6.000 años, lo que pasó hace 950 años con Isaías, lo que pasó hace 2.000 años con Jesucristo. Ese es mi diario vivir. El conocer a Dios. Y solamente si Dios me habla, lo puedo conocer. Entonces Dios me habla a través de los pastores, de los evangelistas, no evangelistas, porque ahora hay más evangelistas que evangelistas y profetas. Dios me habla a través de ellos, a como le hablaba a la gente de antes, a través de los profetas, a través de los patriarcas, de los padres de la iglesia. Entonces sí la puedo entender. Bueno, dice así que si el hombre usara los 5 sentidos que Dios le dio, comprendería así que Dios existe. Para esto no solo les es suficiente para reconocer que Dios existe, ellos tampoco tienen excusa por no entender que algún día juzgará la impiedad y la supresión de la verdad, de que Él es la autoridad soberana sobre los hombres. Cuando se usa los 5 sentidos, como en el caso mío, que ya lo he dicho, yo estudié mucho filosofía marxista, leninista, a Morgan, a Laplace, a Berkeley, a Karl Marx, en filosofía. Saben, hermanos, que a mí nunca me pudieron lavar el cerebro. Ya lo he dicho. Yo usaba los 5 sentidos, aunque yo repetía que Dios no existe, porque así me enseñaron. Me lo enseñaron profesores. Hice exámenes, salía bien. Les explicaba a la gente que Dios no existe. Pero a la vez yo usaba los 5 sentidos. Prácticamente yo estaba reconociendo que yo lo que enseñaba era una mentira, porque hay algo que hace que todo esto exista. Yo lo veía y veía el sol, pero negaba a Dios. Veía las cosas tan bellas del mundo, pero negaba a Dios. Pero a la vez me venía a pensar, ¿quién hizo el sol? ¿Quién hizo los ríos? O sea, estudiaba, pero como se dice, lavar el cerebro, no. Siempre había una espinita ahí en el cerebro que me decía, es que no puede ser. ¿Por qué la luna no se cae? ¿Por qué el sol no se cae? ¿Por qué la tierra no se mueve? ¿Por qué no nos caemos nosotros si la tierra da vueltas sobre su propio eje y alrededor del sol? Y nosotros no nos damos cuenta de eso. Cuando uno ha andado en avión, no sé cuántos de ustedes, sé que el hermano Fernando ha andado en avión y no me deja mentir. Si tú miras por la ventanilla, vos decís, pero a este avión le pasa adelante una bicicleta. Empezamos como a 10 kilómetros por hora. Vos vas viendo el mar y ese barco lo ves y 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 vas viendo mejor que si fueras en un bus, porque el bus va a 70, 80, 90 kilómetros por hora. Y cuando le dicen, no, viene qué casa más linda, ya no la vi, ya pasó el bus. Y entonces es muy sencillo, ya usando la cabeza, ¿por qué el avión va tan despacio? No, que va despacio. Si va a 100 kilómetros por hora. Por la rotación de la Tierra, la Tierra, al rotar,
hace que el avión se vea como que está varado. Porque el avión va y la tierra viene, dando vueltas. Bueno, el hermano Fernando les explicará con más detalles, ahí con un lapicero o con lo que sea, al que no andaba en avión. Aunque imagino que casi todos han andado en avión. Pero se pone uno a pensar, ¿verdad? Si usa la cabeza. Entonces no tienen excusa el hombre natural para negar a Dios. Me recuerdo que uno de los profesores de economía política, Eduardo Mora Valverde, ateo insigne, bueno, hasta mañana si Dios quiere. ¿Cómo si Dios quiere? Y entonces decía, ¿y si existe? ¿Y si existe? O sea, que hasta él, no es que lo decía molestando, lo decía en serio. Era un ateo, y más ateo que yo, con mucho más estudio. Y era mi profesor. Claro, que era en economía política, no era en filosofía. Pero él también había pasado filosofía mucho más antes que yo y más profunda que yo. Y también Charles Sierra, un señor, decía, ¿por qué pelean con algo que no existe, con Dios? Si hablan de Dios es porque están creyendo en Dios, y él también era ateo. Al decir eso, me imaginé yo que algo tenía él adentro. Si Dios no existe, ¿para qué pelear con Dios? Entonces yo creo que en su mente, al negar a Dios, lo estaba aceptando. Bueno, hermanos, Romanos del 1 al 16 al 32, léalo, estúdielo. Ahí le mostrará que la sabiduría del hombre lo llevó precisamente a cometer las peores atrocidades. En vez de usar el cerebro para las cosas buenas y pensar si existe o no existe, pues Dios, aún en tinieblas, dice la palabra del Señor, les hubiera enseñado que ellos, ¿cómo se llama? Hubieran, como en el caso mío, hubieran tenido la oportunidad de conocer la creación. Porque Dios conoce los corazones. Yo era ateo, pero Dios conocía mi corazón. Que no fui ateo verdadero, y además yo puedo ahora con autoridad decir que el ateo verdadero no existe. Póngalo en un guindo de, como lo he dicho, de 300 metros de altura y que abajo estén esas piedras esperándolo, y póngale una ramita para que se sostenga. Reza hasta el Padre Nuestro al revés, en inglés, en alemán y en ruso, y ahí sí hay Dios. Porque el verdadero ateo no existe. Lea Romanos 1 del 16 al 32 en su casa y estúdielo. Precisamente porque le dieron más prioridad a los hombres que a Dios. Vino la ira de Dios y entonces los dejó que cada uno siguiera en su pecado, en su concupiscencia. Entonces que cada uno pues haga lo que le da la gana. De por sí, si no van a aceptar a Dios, si no quieren ni siquiera pensar en Dios, pues hagan lo que quieran. La idolatría es la madre del homosexualismo, del afeminado y de las lesbianas. Léalo y se dará cuenta lo que estoy diciendo. Y yo se lo digo en la calle, se lo digo a la gente, sabiendo que es un pecado atroz, abominable, que se eche mujer con mujer y hombre con hombre, que hayan perdido el uso natural del hombre con la mujer y la mujer con el hombre, pues Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ya que está sucio, pues ensucie más. Por eso digo yo que la idolatría es la madre del homosexualismo, del lesbianismo, de cuanta pudrición hay. Bueno, hermanos, entremos un poco en la práctica.
Ahí les dejo la tarea para que la lean. El hermano Fernando sobre eso podrá darles aparte una lección, porque el hermano Fernando, bueno para darle a la idolatría. Yo no he visto persona que sea más anti-idólatra que el hermano Fernando Chinchilla, que el hermano pastor Fernando Chinchilla. El hermano se los explicará mejor y así también yo me voy a dedicar a otra cosa, a darles un poquito de práctica. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser pastores, porque van a ser diaconisas, porque van a ser evangelistas. Yo me agarro de que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tengo fe en que ustedes o vosotros van a ser pastores, evangelistas, van a ser predicadores de la palabra. Entonces tienen que prepararse para enfrentar al mundo, porque el mundo cada vez más ataca y más duro. Y cada vez el mundo está más sucio, entonces tiene que prepararte mejor. Empecemos con esto. Yo toco una puerta, aunque les dije que yo no soy bueno para tocar puertas. Además, si soy pastor, debo cuidar el rebaño o andar como guardaespaldas de mis ovejitas. La ovejita toca una puerta. Le sale una persona malcriada y hablando contra el evangelio y hasta amenazarla. A mí me han amenazado hasta con machete. A mí me han puesto un revólver estando en el púlpito, un revólver en el pecho. Me han echado 2 veces los carros encima. Me llevaron preso. Entonces tú tienes que saber que esto, y nadie le dijo que esto es fácil. Y cada vez se pondrá peor. Y ahí está la televisión, que es un arma para atacar el evangelio fatal. Por medio de películas, por medio de anuncios, por medio de novelas, por medio de cuánta cochinada hay. Todo eso tiene que prepararte bien. Bueno, la cuestión es que tú llegas a una casa, te van a salir. Ah, yo conozco a Julano, que también es de su religión, pero es un sinvergüenza que mire. Yo conozco a Sutana, que es de esa religión, pero supiera usted la boca de esa persona. Como le conté yo al hermano Fernando, bueno, le conté a ustedes. Y el hermano Fernando me contestó, riéndose, que solo me faltó llevar el champú. Porque yo llegué a una iglesia, y como yo tenía más experiencia, y como era el que predicaba, más bien la gente creía que el pastor era yo. No, el pastor se llamaba Carlos, que terminó, por cierto, terminó en nada. Por eso es que la práctica es muy buena, que ustedes sepan lo que se van a encontrar. El hermano Carlos me terminó una vez diciendo, hermano, pero será cierto todo eso. El pastor. Bueno, resulta que ese pastor, entre comillas, me dijo que tenía que bautizar a un grupo más o menos grandecillo. Pero él nunca había bautizado a nadie. Y como a mí me veían como pastor, además la gente creía que yo era el pastor, la gente que llegaba nueva, porque era una iglesia grande, creían que yo era el pastor. Y bueno, la cuestión es que me dijo que si yo podía bautizarle a un grupito grande de cristianos. Y bueno, entre todos pasamos por una casa donde vivía uno de los que iba yo a bautizar. Sale la mujer de él, bueno, ¿de qué no le dijo? Para que todos nos diéramos cuenta. O sea, que el amigo, ni a primo llegaba, menos hermano. Pero yo no lo conocía, el pastor me lo dio. Ya, el pastor me lo dio, el pastor tenía que saber cómo andaba. Y resulta que yo qué iba a hacer. Yo siempre he tenido, como lo hago ahora, someterme al pastor, primero que todo, porque es la autoridad a la cabeza de la iglesia local. Para algo es pastor, porque Dios lo puso. Bueno, a ese de Carlos no lo puso Dios. No sé quién lo puso, pero Dios no lo puso.
porque terminó en nada. La cuestión es que al amigo, bueno, yo bauticé a todos. A ese amigo lo que hice yo fue bañarlo. Fue cuando le dio risa al hermano, el hermano pastor Fernando Chinchilla, que me dijo, solo el champú te faltó llevar. Decir, lo que hice fue bañarlo. Porque bautizarlo no, porque según yo lo bauticé, ese bautismo no vale nada. Lo que hice fue lavarlo y pastor Fernando me dice que si no lleva el champú, le hizo gracia a eso. Bueno, son de las cosas que le pueden pasar a uno. De ahí, bautizar a uno que ni siquiera es primo, o sea, es bañarlo. Como decía el hermano pastor de Puerto Rico, Carlos Vizcarrondo, hermano, a mí no me lleven a orar por nadie, porque por todos los que yo oro, se mueren. A mí me pasó igual. Me dijeron que el hermano Hernán estaba muy grave y entonces me llevaron al hospital, oré por él, ya me vine para mi casa, estaba a 300 y resto kilómetros. Apenas llegué a la casa me llamaron que se murió el hermano Hernán. Yo dije, hermano, mejor no hubiera usted orado por él. Lo que hizo fue matarlo. Y ahí, como he hecho milagros por medio del Espíritu Santo grandes. A mí me llevaron también allá a Punta Arenas, ahora por una muchachita que ya era un huesito. Bueno, les voy a decir que era como ver un cadáver. Ya lo que se le veía nada más es, bueno, la piel delicaditita, que no había ni que tomarle la radiografía porque casi se veía del otro lado. Y con granos, y ella no se movía prácticamente. Y entonces yo no entré con todos. Una cosa que tienen que aprender, nunca vaya a orar con cualquiera. Cuando vaya a orar por una persona, si el pastor no puede ir, dígale al pastor con quién puedo ir a orar, no con cualquiera. Y si es a sacar demonios, menos todavía, porque si salen los demonios y se le pegan al hermanito o al primo, yo digo primo cuando no son, y parece que son, más bien es peligroso. Bueno, yo oré por esa muchacha, se levantó de la cama, se compuso, no, la compuso Dios, luego hasta un hijo tuvo. Decía yo lo que es la vida, una muerta pariendo. Hija de un pastor también, pero desgraciadamente sin casarse. Bueno, ya eso no es culpa mía, que no se haya casado. Cuando yo oré por ella, estaba soltera. Vamos, ¿quién se iba a hacer novio de ella? ¿Quién se va a hacer novio de una muerta? Pero se veía horrible. Era un cadáver. Y bueno, ya después me di cuenta que tuvo un hijo, no sé qué. Bueno, ya eso no es culpa mía. Yo hice el trabajo que Dios me mandó a hacer y lo hicimos bien. Digo, lo hicimos porque yo fui con el Espíritu Santo, con Dios y con Cristo. Ya el resto, que se encargue Dios de ella. Como me tocó el Espíritu Santo estando en oración, salir del culto e ir a una casa donde estaban unos chiquitos llenos de granos. Llamé al hermano Hugo, le digo, Hugo, vamos donde el hermano Edwin, yo siento ir a orar por los chiquitos. Al día siguiente, ni una cicatriz siquiera. Sanos. Lo mismo que por una mujer. Mis hermanos, yo siento que usted ore por mí. Le digo, ¿qué tiene? Mira, no, hermano, no le puedo decir. Y inmediatamente Dios me tocó y entonces no me dijo, pero yo lo percibí de Dios. Que tenía un tumor prácticamente en la vagina. Claro que ella no me va a decir a mí eso, le da vergüenza. Bueno, yo oré por ella y a los 8 días pasó adelante llorando, dando testimonio, que ella sintió que el hermano Holman debía orar por ella, que el hermano oró hace 8 días y fue el esposo el que se dio cuenta. Por eso yo deduzco que Dios me dijo dónde era el tumor. Claro que ya a mí no me lo iba a enseñar tampoco, yo solo lo hubiera visto. Y cosas tan grandes como esas, y de un tumor a un cáncer, de un cáncer a la muerte,
es un paso. Máximo una mujer que le dice a uno, ay no hermano, es que no le puedo decir a dónde. Pues claro que eso era. Y de ahí a un paso o 2 pasos había que enterrarla. O sea que tienes que estar en oración todo el tiempo, preparado para que el Espíritu Santo te use. Yo oro cuando voy a predicar, oro cuando voy a hacer una sanidad, oro cuando voy a dar una lección, cuando voy a dar una campaña evangelística, cuando voy invitado a otro pueblo. Señor, gracias porque tú me hiciste muy inteligente. Pero yo te cambio la inteligencia por el poder del Espíritu Santo mientras predico, mientras hago la sanidad. Me niego a mí mismo. Me niego a ser muy inteligente, porque eso no sirve para sanar tumores, no sirve la inteligencia, ni para sacar diablos, ni para predicar. Señor, ponme en honra, en alabanza y gloria, para que seas tú quien haga la obra. Que no sea mi boca la que hable, sino que sea tú usando mi boca como vaso limpio, para que tú hagas la obra. Me niego totalmente a recibir honra de los hombres. Luego de que termino, y gracias a Dios siempre termino bien, o Dios hace aquello para lo cual me llamó, me hinco y gracias Señor porque me pusiste en honra. Pero esta honra no es mía. Esta honra te pertenece a ti. La gloria y la alabanza que me están dando a mí no es mía, es tuya. Te doy las gracias porque tú me las diste para que hiciera la labor en esa persona, en esa iglesia, en esa campaña, en lo que sea. Entonces, como consejo, nunca creas que vos sos el que hace las cosas. Nunca creas vos que sos el que haces las cosas. Es cierto, Dios necesita a hombres y mujeres. Porque hay gente que le dice a uno, solo si Dios me lo dijera, sí, Dios va a venir a tocarle la puerta a usted. No, si para eso Dios escogió hombres y mujeres, para los ministerios, para los dones, para los profetas, para orar en las casas, a las mujeres las usa mucho, para cantar también, hasta para barrer la iglesia. Todo es dado por Dios. Porque si por uno fuera, no se agachan a juntar un pedazo de papel. Yo les he dicho que yo, sin que nadie me pusiera, me iba temprano a la iglesia y barría, limpiaba las bancas bien limpiecitas para que mis hermanos no se ensuciaran, no se llenaban de polvo. No es que la iglesia estaba sucia, pero siempre hay alguna suciedad que uno no la ve. Y siempre hay polvo en el piso y de todo. Y la cuestión que cualquier servicio a Dios es bueno, pero no, yo no lo hacía para que los hermanos me vieran o se dieran cuenta. Yo me iba temprano. Bueno, nadie me dijo que qué lindo le quedó la iglesia, qué lindo le quedó todo limpiecito, porque nunca se dieron cuenta, porque yo llegaba temprano, porque yo no hago nada para mí, lo hago para el prójimo. Primeramente para Dios, y lógicamente, pues que eso le sirva al prójimo. Luego viene otra. Es que yo conozco a fulano y yo conozco a sutano. Mire señora, mire señor, con todo el respeto que usted se merece, le voy a decir que yo eso no lo sabía. Pero de cualquier manera, yo no vine a hablarle a usted de María, ni de José, ni de San Pancracio, ni de la vecina suya. Vengo a hablarle de Cristo. Cada uno tendrá que darle cuentas a Dios. Esa hermana que usted dice, tendrá que darle cuentas a Dios. Y para ejemplo, un botón. Imagínese, señora, imagínese, señor, que Judas anduvo con Cristo, o Cristo anduvo con Judas. Ahora no se va a meter una muchacha que usted dice que eso, que es esto, que es lo otro, que no se le arrima ni a 1000 años luz a Judas, por mala que sea,
Y Judas andaba con Cristo. Y no solamente eso, él era el tesorero. Juan dice que Judas robaba de la plata que les ofrendaban, de la plata de la iglesia. La iglesia eran ellos, caminando por todo Capernaum, por Samaria, por Judea, por todo lado. Y Judas metía la mano. O sea que como Judas no hay nadie en el mundo. Ni Hitler. Porque vender a Dios, vender al maestro, nadie puede ser más malo que eso. Entonces esa muchacha o ese hombre que va a la iglesia, no se le puede quitar que vaya, a no ser que llegue a robar o llegue a alguna cosa. Él, sea como sea, está oyendo. Y el oír, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Caso mío, yo no creía en Dios, y aún estando en la iglesia, creía en Cristo porque Cristo no lo podía negar, porque Cristo es histórico. No hay nadie que pueda negar a Cristo, porque todo el mundo lo vio, todo el mundo sabe lo que hizo y lo que no hizo. Y yo cantaba en la iglesia y todo eso. Dios me puso en disciplina, porque al hijo que Dios recoge, lo pone en disciplina. El que ama, lo disciplina. Es como uno con los hijos de uno. Lo ama tanto que lo pone en disciplina para que no caiga otra vez en lo mismo. Bueno, ya son 40 y resto de años. Yo no creía en Dios. Y ahora no hay capital en el mundo, no hay ciudad, no hay mundo entero que me cambie a mí el amor que tengo hacia Dios. Déjelo que vaya, déjela que vaya. Nosotros lo que venimos a hablarle a usted es de que como yo y esa muchacha que usted dice y ese muchacho que usted dice, los cuatro necesitamos de Dios. Y entonces empiezo y le pregunto, ¿tiene su palabra? ¿La palabra de Dios? No. Entonces permítame decirle con todo respeto, el respeto que usted se merece, que la vida suya usted la ha llevado al revés. Estoy en su casa y su casa la respeto. Y a usted también. Me deja que termine con lo que le voy a decir. Si no me lo permite. Usted la vida la ha llevado al revés. ¿Por qué? Porque usted fue chiquita, jugó, luego de escuela, luego tuvo noviecillos. ¿Verdad que sí? Siempre hay que meterle un poquito de jocosidad, porque usted no se lo va a decir con cara amargado o regañándola. ¿Verdad que tuvo noviecillos? Más de bueno, porque usted no es ni tampoco era fea. Hallarle un piropillo no es malo, no es pecado. Y entonces le pone más atención. Ya la puso, ya usted le digo que cuando jovencita tiene que haber sido muy bonita, porque todavía, y no creo que yo se enoje por eso. Menos que no es mentira, tal vez es una señora bonita, porque no se lo va a decir. Como yo se lo dije a una señora que pasa aquí por mi casa un día, siempre me saludaba, y un día se pone a caminar conmigo y le digo, usted cuando era joven tiene que haber barrido con todos los novios del mundo. ¿Por qué? Porque usted es una señora muy, muy, muy linda. Bueno, la señora, ella sabe que soy cristiano. No cabía en la ropa. No, y es cierto. ¿Por qué no decírselo a una persona? Ser cristiano tiene que ser culto, tiene que ser amable, tiene que ser simpático, tiene que ser honrado. ¿Y por qué no decirle las cosas bonitas que son bonitas? Si son criaturas de Dios. Bueno, entonces la señora ya fue. Y usted se casó, tuvo hijos. ¿Qué va a hacer usted cuando Dios la llame a cuentas? La religión no salva. Ninguna. Aunque usted crea que yo pertenezco a una religión, porque cree que yo pertenezco a la religión evangélica, no. Yo pertenezco a Dios. Nosotros no somos una religión. Somos hijos de Dios. Que nos llaman cristianos es porque predicamos y amamos a Cristo. Y la palabra cristianos no es una palabra puesta por Dios, sino que la pusieron los gentiles en Antioquía. Es como un apodo. Pero no, yo no soy, aunque no me hacen daño con decirme cristiano, pero yo soy hijo de Dios.
Por eso vengo a hablarle a usted de mi Padre, de mi Dios. Pero yo le pregunto, señora, nuevamente, ¿qué cuenta le va a dar usted a Dios? ¿La Biblia es la palabra de Dios, sí o no? Sí, claro. Ah, usted está reconociendo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿La ha leído? ¿La ha escudriñado? No. Por eso le digo que usted pensó la vida al revés. Lo primero que usted tuvo que haber hecho, una vez que aprendió a leer, es saber quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, qué quiere Dios de usted, cuáles planes tenía Dios para usted. Usted sabe que hay un cielo y que hay un infierno. Hay un infierno para los malos y un cielo para los buenos. Y si usted lo sabe, entonces ¿por qué no se ha preocupado por usted, por su alma? No se preocupe por la vecina, no se preocupe por el vecino, no se preocupe por mí. Porque usted a mí no me puede salvar, ni yo la puedo salvar a usted. Esto es un asunto individual con Dios. Todavía tiene tiempo usted de leer la palabra. Yo con mucho gusto vengo cuando usted quiera y estudiamos la palabra y ojalá junto con su familia leamos la palabra. Me puede discutir lo que usted quiera, puede preguntarme lo que usted quiera. Ah, es que ustedes tienen la Biblia evangélica y nosotros la católica. Hagamos una cosa. Cuando yo venga, me presta la Biblia católica y yo le doy la evangélica a usted. Vamos a leer los dos a la vez. Y se da cuenta que todas las Biblias dicen lo mismo. No las partes de abajo, que ya son puestas por los que hicieron las Biblias, de acuerdo a su antojo, o son aclaraciones de los eruditos encargados de revisar las Biblias. Y así lo hice una vez con una señora que dijo que yo era un falso pastor. Y esa noche, ese día que me dijeron una hija, usted es a casa hoy, ¿verdad? Le digo, sí, mamá está enferma, pero mamá dice que usted es un falso pastor, porque usted lo predica con la Biblia evangélica. Yo fui, llevé la Biblia católica que yo la tengo, y le digo, vamos a estudiar la palabra. Ya todas las familias juntas ahí, ella estaba en cama. Estaba enferma. Después de que íbamos leyendo, le digo, ¿qué diferencia encuentra usted en una y en otra? Le digo, ¿verdad que ninguna? Lo mismo que estoy leyendo yo, está leyendo usted. ¿Verdad que no hay diferencia alguna? Donde dice que hay que nacer de nuevo. Donde dice que tendremos que presentarnos ante el trono blanco a dar cuenta de nuestras vidas. Hay cosas que los hombres le meten. Y le dije yo, búsqueme en la Biblia católica que cuando Jesucristo nació había una mula y un buey. Le digo, ¿verdad que no aparece? Me dice, no. Bueno, esas son invenciones de hombres. ¿Por qué no aparece si la Biblia católica dicen ustedes que es la verdadera? ¿Cuántas veces cayó Jesús camino al Calvario? 3. Vamos a ver si es cierto que 3. No. Una vez, dice Juan. Oré por esa señora, puse a orar a todos. Se levantó. Hasta me hizo café, no me acuerdo con qué. Y yo seguí predicando. Y la familia está en el Evangelio. Solo hay una que es, yo guardo tocarle a María. Se enojó conmigo porque yo tengo que hablar la verdad. Le digo, ustedes lo que están haciendo es deshonrando a María. Porque para una israelita, no darle hijos a Dios es una vergüenza. Bueno, se enojó conmigo, bueno, que yo la acompañe. Y así por el estilo, uno se enfrenta con uno y con otro y con otro. Y entonces a la señora que está visitando le dice, ¿quiere que venga el pastor y hagamos oración por usted? Casi siempre le dicen que sí. Si usted tiene fe, si está guiada por el Espíritu Santo, si sabe hablar, si es culta, si es amable, si es sonriente, está amparada por el Espíritu Santo, lógicamente, le van a decir que sí. Ya tiene una casa usted donde llevar el Evangelio. Y así, no es que
en una semana van a hacer 50 oraciones en casas. No, es despacito, porque precisa. Todo esto tienes que saberlo. Y en todas las casas, quiere usted que traiga al pastor. Si tiene alguna duda, y para que el pastor ore. Si tienen un enfermo en la familia, quiere que traiga al pastor para que ore por usted y por el enfermo. Y así, poco a poco, como la hormiguita, va creciendo la iglesia. Una puerta que otra, si no se quita, le va a arrancar la nariz y los dientes. Pero ya casi en estos tiempos ya no. En los tiempos en que yo me hacía, yo les he dicho que estaban machetes, me han blandeado. No van a ser como el hermano pastor, Adriano Chacón, que ya el Señor se lo llevó por viejito. Llegó todo contento a la iglesia, que había abierto una puerta, como Pablo dice, que oremos por él para que Dios les abra la puerta. Y no solamente las puertas de la iglesia, es en las casas, porque en las casas está la gente que no conoce. En las iglesias, todos conocen. Yo siempre como pastor les decía, hermanos, si mañana no vienen, yo les predico a las bancas, porque sé que ustedes están en las casas predicando o están en culto de oración. Y llegó el hermano todo contento que se había abierto una puerta. Pero no digo el resto. Para el domingo, en una casa, nos esperan a las 6 de la tarde. Y nosotros todos contentos, felices de la vida. Más que estábamos jóvenes. Pero el hermano, como yo les he dicho, bueno, yo aprendí algo de él. Pero no es lo que les voy a decir. Que andaba con la Biblia en una mano y con el chilillo en la otra. Que se lo veía hablando uno con una muchacha, ya uno era un fornicario, era un adúltero. Ahí todo era malo, un anillo, era malo. Todo era malo. Resulta que sí, le dijeron que sí, que podía llegar el domingo. ¿Quién sabe cómo fue la conversación? Es porque había un señor enfermo en esa casa. Y como todos los católicos, ahí tenían un crucifijo para que sanara al Señor. Y en vez de orar por el Señor y explicarle un montón de cosas, la agarró contra el crucifijo. El crucifijo fue el que las pagó. Nosotros llegamos el domingo a las 6 de la tarde, tocamos la puerta, nos abrieron la puerta, pero no nos pasaron adelante. No nos recibieron. ¿Quién sabe quién abrió la puerta? O cuando tocamos la puerta se abrió sola. Y nosotros esperando que alguien asomara la nariz para decirle hola, por lo menos. De hecho, mejor vamos, hermano, tenemos una hora de estar aquí esperando que nos salga alguien. Lo más seguro dijeron, ahí están aquellos. No, ni les salen. Déjenlos de afuera. Es lo más probable que dijeron. Pero ¿cómo se le ocurre llegar? Cuando usted llega a una casa, ¿qué importa que haya crucifijos? ¿Qué importa que haya hasta fotos de Halloween? A todo no le importa, esto no va a eso. No se lo va a quitar de la noche a la mañana. Mira, hermanos, yo hice la primera comunión, la llamada primera comunión. Y ahí tenía cuadrito en la casa y todo. Mira que me costó quemarlo. Porque, mira, ahí, era el cuadrito de la primera comunión. Ya fue lo que ve. ¿Y cómo le va a quitar a usted a una persona de una vez irse de jupa? Que por qué esa agua tan tallada y tan chinga, que por qué ese escote, que por qué ese peinado tan raro, que por qué tantos santos, que por qué el Señor está fumando ahí en la cocina. Yo estaba predicando en una casa y la señora estaba haciendo un café en las espaldas mías. Que yo seguí predicando. Hay que tener astucia. Son más sensatos los hijos del diablo que los hijos de Dios. Eso lo dijo Cristo, no lo digo yo. Hay que tener mucha cautela. Hay que escudriñar bien a Cristo. No es que usted va a agarrar la Biblia y a predicar como Cristo, como Pablo, porque ellos le estaban predicando al pueblo que Dios los había sacado de la esclavitud, que habían visto a Dios, o por lo menos humillar el monte Sinaí, y sabían que Dios estaba ahí arriba con Moisés. Ese pueblo no tenía excusa.
Entonces les predicaban de esa manera. Usted no le va a ir a decir al Señor que le está abriendo la puerta para que le hable la palabra de Dios, que le echa estas puertas a la raíz y que si él no da fruto será cortado y echado en el fuego. Pero eso sí, hay que tener valentía. Si le hacen una pregunta, tú tienes que estar bien preparado. Y mire, Señor, no se trata de eso, pero ya que usted hizo la pregunta, yo con todo respeto se la voy a contestar. Pero no se enoje por lo que yo le voy a contestar. Si usted quiere enojarse, enójese con Dios, porque lo que le estoy leyendo es la palabra de Dios. Si se puede hacer el ruso, hágase el ruso. Porque ya le dijeron que sí, que jueves llevar al hermano pastor Fernando Chichilla, que está bien que se dan una oración. Entonces hay que tener mucho cuidado. Como el hermano, lo más seguro, y sí es cierto, llegó todo contento. Y lo más seguro, la casa donde él habló contra el crucifijo y todo, le estaba mentando a la madre. Y él todo contento en la iglesia, que se nos abrió una puerta. Y nosotros deseando que llegara domingo para llegar a esa casa. Llegamos nada más que a pasear, tocar la puerta, que se abrió sola. Pero nadie nos dijo ni hola, ni pasen adelante, ni buenas noches. No conocimos a nadie en esa casa. Hay que ser astuto, hay que ser inteligente. Yo siempre digo, uno no va a ser ningún hipócrita. Pero yo soy uno que siempre ando sonriendo, siempre ando cantando, soy jocoso, siempre me salgo con la mía, hasta cuando estoy hablando con ustedes, siempre les salgo con algo. Y a mí aquí todo el mundo me quiere, y donde yo voy todo el mundo me quiere, porque Dios lo hace a uno simpático, bonito no, porque ya me había hecho desde que nací, noble, amable, servicial. Aquí en el barrio dicen que no hay persona como yo de servicial, y que todos están tranquilos cuando yo estoy, porque si hay algún problema, alguna cosa, me buscan a mí, y saben que cuando yo llego, por respeto, todo se calma. Hasta una señora que era rezadora, lástima que no está Olman, un día que se armó un pleito en la cantina cerca del barrio, que yo la cerré, por cierto, esa cantina. Lástima que no está Olman, porque ese sí es francote para hablar. Y un día esto me dijo Soledad Herrera, el único hombre de este barrio, porque hizo una cuartería ahí, solo ratas y, bueno, cochinadas. Tuve que pelear contra el Ministerio de Salud y contra la municipalidad y contra el dueño, hasta que le gané el pleito y se cerró la cuartería y obligué al dueño a que tenía que pasar tractor a todo eso y limpiar todo. Y quedó un murito, nada más. Es que el muro de la Victoria, que se llama Olman Chinchilla, dicen. Todo el mundo me respeta. Todo el mundo me respeta. Y yo les hablo, cuando tengo que hablarles duro, les hablo duro. Y pero ellos saben cómo soy yo. Jocoso, sonriente, saben que soy culto. Saben que a mí no sale una mala palabra. Saben que cualquier asunto yo lo arreglo. Un día me sale un profesor y me dice, es que estos gobiernitos que tenemos, que aquí y allá, y les dije yo le dije, ¿cómo llegó usted a ser profesor? Porque es amigo mío, y hablaba con confianza. Usted siendo profesor, ¿cómo serán sus alumnos? Deben ser más cerrados que un huevo. Usted no sabe que los presidentes de estos países, como El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, bueno, ya Nicaragua no, son empleados de Estados Unidos. El presidente ahora se llama, ¿cómo es? Rodrigo Chávez. Él no puede hacer lo que él quiera. Él es un empleado de una sociedad dirigida por los gringos, que son los que mandan. Y digo, un presidente puede decir, yo voy a hacer aquí y que allá, y no puede hacer, si no pide permiso. Entonces, ¿para qué es presidente? Digo, pues permítame decir una cosa, cada vez se me cierra más. El primer poder de la República de Costa Rica no es el presidente, es la Asamblea Legislativa. Segundo poder de la República, el presidencial, y el tercero, la Corte Suprema de Justicia. No lo sabía, no lo sabía. Por eso uno tiene que estudiar. Max es cristiano. Yo le digo, lea las noticias, pongan atención a todo lo que está pasando en el mundo.
para que no pase como le pasó a Juan Coronado, un pastor que dijo que en Costa Rica nunca había habido un terremoto. Le digo, Juan, ¿dónde vivía usted? En Costa Rica han habido como 6 terremotos. Y en 1910 fue el de la provincia de Cartago, que destruyó todo Cartago. Ya estaba nacido. Y hace poco pasó el de Cinchona. Le dije, ni yo que no vivo aquí. Lo sé. Un pastor que diga que en Costa Rica no han habido terremotos. Bueno, era pastor. Otro que terminó en nada. ¿Por qué? Por falta de cultura. La cultura se adquiere leyendo. Lea, pero lea libros buenos. Otra cosa le voy a decir. Cuando compren un libro, llévenselo al pastor. Llévenselo al pastor para que el pastor lo revise. Lo mismo que las Biblias. Hay muchas Biblias que están alteradas. El diablo es diablo. Yo le contaba al hermano de un libro famosísimo que se llamaba Ángeles en Misiones Especiales. Y todos los evangélicos solo de eso hablaban. Yo lo leí y se lo mandé al infierno al diablo para que hiciera más fuego todavía. El libro más indecente y más mentiroso que he leído yo en mi vida. Ángeles en Misiones Especiales. Y me lo recomendó una señora de la alta sociedad, que según uno entiende, es muy culta. De culta no tenía nada, era una ignorante total. Yo les aconsejo que cuando compren un libro, antes de dar una opinión, antes de saber algo, consulten al hermano pastor. Por algo él es pastor. Si él no lo sabe, el hermano le va a decir, bueno, mañana se lo contesto. Yo sé que el hermano se mete en oración y el Espíritu Santo se lo va a contestar. ¿Por qué? Yo les dije hace poco que ese Calín que terminó en nada, ese pastor que me puso a bañar a un inconverso, los hermanos, yo no estaba, le pidieron permiso para ir a visitar una iglesia muy bonita. Y cuando yo llegué me dijeron que mañana vamos para una iglesia que se llama La Luz del Mundo. Digo, ¿qué? ¿Y el pastor sabe? Sí, él nos dio permiso. Le digo, hermano Carlos, van acá. ¿Usted sabe dónde lo está mandando usted? Me dice, ¿por qué, hermano? Que son solo Jesús. Ay, pero es que ellos me pidieron permiso. Bueno, yo en eso no me meto. Yo no soy el pastor es usted. Yo vengo aquí a predicar. Usted será responsable de eso que usted acaba de hacer. Un pastor mandando a las ovejas a que se las pisoteen, a que se las maten espiritualmente. Y ustedes saben ahora qué pasó con el líder, con el Papa de los Solo Jesús, que es el médico, donde está la central. Entonces todo el mundo iba feliz a recibir la comunión a México, una vez por año, porque para ellos era Jasón, el pastor mundial, o sea, el Papa de los Solo Jesús. No sé si estará en la cárcel todavía, pero lo acusaron de todo. Así que, hermanos, lean, pero lean con cuidado. Pídanle y pregúntenle bastante al hermano pastor. Lo que usted tenga duda, no se quede nunca con la duda. Pregúntenle al hermano pastor. Si el hermano pastor les da permiso, eso lo estoy haciendo como una sugerencia. Si el hermano pastor les da permiso y les da mi número de teléfono y les permite que me hagan una pregunta a mí o les explique algo de la palabra de Dios, yo con mucho gusto lo hago. O sea, en este momento yo le estoy pidiendo permiso al hermano pastor Fernando Chinchilla, que es mi pastor, por si algún día quiere darles, porque el hermano no es celoso, ni yo le voy a quitar la iglesia, porque yo no voy todos los días a la Florida desde Costa Rica, porque tengo la bicicleta desinflada y tener que estar inflando esa bicicleta, volar pedal de aquí hasta la Florida y de la Florida otra vez para Costa Rica. Entonces no creo que el hermano pastor sienta celos de que yo le quiera quitar la iglesia. Entonces el hermano me da permiso a mí y le da permiso a ustedes, por si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna cosa y quieran, además yo no sé el nombre de ninguno de ustedes y me gustaría llamarlos por nombre y tener el número de ustedes también. Yo estoy al servicio de mi Dios las 24 horas del día. Si el hermano ahí, pues también yo le puedo ayudar en quitarle un poco de carguita, ayudarle en contestarle a Joaquín, o a Mencha, o a Expedito, a Ramón, que
quitarles alguna duda, alguna cosa. Nunca sea que sea contra el hermano. Nunca que sea contra el hermano. Porque yo no voy a ponerme a discutir con el hermano. No voy a rebatir con él. Y si lo hago es con él, no con los hermanos de él. Ya el hermano y yo hemos tenido algunas diferencias. Es lógico, no somos robots. Pero él y yo. Pero mientras no sea contra el hermano o contra la esposa del hermano, sea bíblico y el hermano les da permiso, yo le ayudaría al hermano en quitarle esta carguita encima. Y así lo voy conociendo más. De por sí, nosotros somos de la misma iglesia. Y hay un hermano de la misma iglesia porque no le puede preguntar al que está a la par, tal y tal cosa. Aunque no están a la par mía, yo lo siento como si estuvieran a la par mía. Y lo siento como si estuvieran verdaderamente conmigo. Así que hasta aquí llegamos. Le digo todo esto porque la práctica es muy buena. Ahí poco a poco les voy dando más práctica, porque vamos a entrar ya después a lo más complicado, donde tienen que poner mucha atención. Ya, ya no es que Jesucristo le dio 5,000 de comer, sino que es un poquito más duro el asunto. Pero la práctica siempre es buena. ¿Y por qué la práctica? No es para que se esperen a ser pastores, no. Es para que vayan desde ahora sabiendo lo que les espera. Es para que desde ahora se les vaya quitando el miedo. Vayan hablando con quien sea. Hablen con el que va a la par en el bus, con el vecino. Vayan practicando, mejor dicho. Cuando ya sean pastores, ya tienen una escuela bastante avanzada. Una cosa que yo les digo, hermanos, si quieren aprender, pregunten. Si quieren aprender, pregunten. Por eso le digo yo al hermano que si le da permiso y que no se ponga celoso, que tengo la bicicleta desinflada, me pueden hacer a mí las preguntas que quieran, siempre y cuando no sean preguntas personales o del hermano, porque yo lo tengo que respetar mucho a él y lo respetaré siempre. Usted y yo estamos en la misma altura. Nosotros somos, aunque yo sea pastor, haya sido lo que haya sido, y soy una oveja más del hermano. Así que el hermano Fernando me vaya tratando bien, porque si no lo acuso con mi Señor de que me está dando muy duro. Y entonces el Señor viene y se entiende con él, que las ovejas no es para maltratarlas, sino para quererlas. Entonces, si el hermano lo permite, repito, yo les contestaré todas las preguntas que me hagan. Si no puedo, se las contesto otro día. ¿Por qué? Porque me hacen entrar en oración y a escudriñar más la palabra. Pero eso sí, con el permiso del hermano. Hermanitos, que Dios me los bendiga. Los quiero muchísimo a todos, sin excepción. Al que llegó hace 6 años, al que llegó hoy, el hermano Fernando sabe que yo lo quiero, que lo amo con todo mi corazón, porque me invitó a que yo hable con ustedes la palabra de Dios, y eso es una gran virtud, eso es un privilegio que el hermano me ha dado, y le agradezco por la confianza que ha tenido en mí. Tenemos la misma doctrina, y somos pastores de enseñanza, no somos pastores de pegar gritos y aleluya, y Dios bendiga, con vómitos y eructos y tirados al suelo. No, el hermano muy centrado, yo lo oigo siempre, y así como soy yo también, como que Dios nos juntó, como yo decía ayer, como una yunta, y ojalá que nunca sea dispareja, ni creo que va a ser dispareja. Yo los quiero muchísimo, que Dios bendiga sus casas y todo lo que hagan mañana, sus trabajos, sus estudios, que todo lo pongan en manos de Dios. Gracias, Padre Celestial, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, porque me has permitido hablar con mis hermanos. Cuestiones que ellos conocerán en el camino, por donde yo he pasado y tendré que pasar todavía, pero siempre con confianza, porque tú vas conmigo. Gracias, Señor, te doy por el hermano pastor, por su esposa, por cada hermano, por esa congregación. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Fernando. Dios los bendiga.